Ahora, la idea de ahorita es que me vayan apoyando en esta lectura para irnos adentrando en el tema, porque de repente pues el ponente se pone a hacer la dinámica y bueno, como es teoría, pues la idea es ir involucrándonos todos, ¿no? Entonces, son alrededor de 30 láminas. Después de esto vamos a ver, vamos a hacer este pequeño examen. Entonces, pues, ¿quién dijo yo para poderme apoyar en estas 3 primeras láminas? Yo empiezo. Sí, muy amable. Todo este Normatividad. material se los voy lo van a tener, ¿eh? Entonces, digo, porque estoy viendo que están tomando captura, entonces no se preocupen, les vamos a pasar la grabación y el material para enfocarnos realmente a los ejercicios. Entonces, sí, de Ok, favor, José Gris. Antonio, gracias. Sí, normatividad. Según las normas internacionales de evaluación, el valor de mercado es una representación del valor de cambio o de la cantidad que un bien reportaría si se ofreciese en venta en el mercado abierto en la fecha de evaluación bajo circunstancias que cumplen los requisitos de la definición de valor de mercado. Para estimar el valor de mercado, un valuador debe primero determinar el mayor y mejor uso más probable. Ese uso puede ser el uso actual al que se destina el bien o bien algún uso alternativo. Estas determinaciones se hacen en lo que el mercado indica. Este va a ser el temario que vamos a ver. Como esta primer parte, vamos a ver mayor y mejor uso de inmuebles urbanos y ya después nos vamos a ir a cómo visualizamos los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que sería la segunda parte. Entonces, en esta primera parte, este va a ser el temario que va a tener este alcance en esta parte teórica. Si adelante, José Antonio, gracias. Sí, mayor, mejor uso, 1 conceptos, 2 antecedentes, 3 normatividad, 4 mayor y mejor uso, 1 terrenos vacantes, 2 mejoras, 3 procedimiento, 4 factibilidad física, 5 factibilidad legal, 6 factibilidad económica. Bien inmueble es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una porción de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que se obtienen por su usufructo. Las principales características de un bien inmueble son de inmovilidad y su tangibilidad. Área construida es la manifestada en la respectiva licencia de construcción, más ampliaciones en su caso, o la que se obtenga de planos arquitectónicos aprobados por autoridad competente. En su ausencia se calculará con la suma total de áreas cubiertas o techadas del inmueble, medidas a paños exteriores o de los muros perimetrales y descontando los huecos verticales que estén descubiertos. Adelante, adelante. Área total construida del edificio es la suma total de las superficies cubiertas del inmueble, medidas a paños exteriores, descontando los principales huecos verticales cuyos elevadores, ductos de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Área rentable es la superficie utilizable de un edificio que es tomada por un arrendatario para su uso privativo como oficinas, circulaciones interiores y áreas complementarias, sustrayendo las áreas comunes y los principales huecos verticales. Hasta aquí vamos bien, ¿no? O sea, son conceptos básicos de cómo empezar a hacer las mediciones, porque muchas veces lo que hacemos cuando empezamos a analizar un terreno, por ejemplo, de un uso potencial comercial o de oficinas o habitacional, lo que empezamos a proyectar dentro de ese terreno son sus usos probables que pudiera tener. Entonces, vamos calculando tanto las áreas rentables como las superficies de construcción, como las áreas total construidas, como las áreas. Entonces, de repente nos perdemos en los conceptos y al momento que lo integramos a unos valores paramétricos, pues ahí ya no nos dan cuadrando las superficies, ¿no? Entonces, sí es importante el tener nada más bien delimitado de qué se trata cada definición de áreas. Quedamos en área útil. Si nos apoya otra persona, muchas gracias, Juan Antonio. Área útil. Gracias. Es el área que se aprovecha de forma visible, en donde se puede pisar y colocar mobiliario. Se calculará sumando las áreas privativas útiles de todos los pisos, sin incluir las áreas comunes del edificio, como son áreas de vigilancia, cuartos de máquinas, cuartos de aseo, pasillos comunes, entre otros.
Adelante. Área vendible del inmueble. Es el espacio efectivo de uso exclusivo privativo que se utilizará al momento de enajenar o adquirir el inmueble. Arrendamiento. Es un compromiso por parte del inquilino arrendatario de pagar un alquiler al propietario arrendador a cambio de usufructo de un activo. Puede ser puro, financiero, largo plazo o de operación corto plazo. Generalmente incluye un acuerdo de contrato en donde los derechos de uso y posesión se transfieren del arrendador al arrendatario a cambio de pagar rentas. Concepto de rentas, ¿no? Muy entendible. Adelante. Bien comparable. Es aquel con características semejantes al sujeto que se está evaluando, cuyos datos se obtienen de una recopilación en el mercado, tanto de ofertas como de operaciones realizadas recientemente. El comparable debe ser lo más semejante al sujeto evaluado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, económicas y jurídicas, a fin de ajustarlo y establecer, mediante el proceso de homologación, una indicación del valor más probable de venta o de renta. Costos directos. Son los costos asociados directamente con la producción física de un bien, tales como materiales o de mano de obra. Costos indirectos. Son los costos asociados con la construcción o la fabricación de un bien que no se pueden identificar físicamente. Algunos ejemplos son el seguro, los costos de financiamiento, los impuestos, la utilidad del constructor o el promotor, los costos administrativos y los gastos legales. Enfoque de costos. El enfoque de costos proporciona una indicación del valor usando el principio económico de sustitución que señala que un comprador no pagará más por un activo que el costo de obtener otro de igual utilidad, ya sea comprándolo, construyéndolo o fabricándolo. Tratándose de un bien inmueble, el estimado del valor se basa en costos de reproducción o reemplazo de la construcción y sus accesorios menos la depreciación total, acumulada, más el valor del terreno obtenido del mercado, a los que se agrega comúnmente un estimado del proyecto ejecutivo, costos financieros durante la construcción, utilidad empresarial, administración y, en su caso, los gastos de escrituración del terreno. Ya, por Enfoque último, de ingresos. ¿Sí? ¿Continúo o...? Sí, adelante, perdón. ¿Sí? Enfoque de ingresos. El método para estimar el valor que considera los datos de ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está evaluando y estima el valor mediante el proceso de capitalización. La capitalización, la capitalización relaciona el ingreso normalmente una cifra de ingreso neto y un tipo de valor definido, convirtiendo una cantidad de ingreso futuro en un estimado de valor. Este proceso puede considerar una capitalización directa en donde una tasas de capitalización global o todos los riesgos que se rinden se aplican al ingreso de un solo año, o bien una capitalización de flujos de caja en donde las tasas de rendimiento de descuento se aplican a una serie de ingresos en un periodo proyectado. Enfoque de mercado. Cualquier enfoque para evaluar basado en el uso, información que refleje las transacciones del mercado y el razonamiento de los participantes del mercado. Se basa en la investigación de la demanda de dichos de bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o alquiler, y que mediante una homologación de los datos obtenidos permiten al evaluador estimar un valor de mercado. Sí, muchas gracias. Aquí básicamente lo que nosotros aplicamos con estos tres enfoques cuando tenemos un terreno y, por ejemplo, nada más tenemos un dato de renta,
bueno, hacemos nosotros el enfoque de ingresos, sacamos el valor futuro que pudiera tener ese inmueble, llámese una plaza comercial o un negocio patrimonial, le quitamos los costos y básicamente lo que nos queda es el valor residual, ¿no? El precio probable que pudiera tener ese terreno. Lo comparamos con el mercado y vemos la viabilidad de su compra o no. En este sentido, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, que tenemos ventas tangibles, quisiéramos hacer un edificio. Tenemos el dato, bueno, tenemos el dato del terreno potencial que nos quieren vender. Nosotros hacemos un estudio de mercado de lo que se está vendiendo, analizamos la tasa de absorción, el movimiento que tiene, ahora sí que las ventas de los departamentos, las características legales del terreno para ver cuántos niveles nos van a permitir, y se hace todo ese análisis, ¿no? Lo sentamos en un flujo financiero donde vemos la construcción, vemos el área, la parte de trámites en cuestiones de tiempo, la parte de trámites, la parte de construcción, la parte de venta, y ya la parte de individualización. Ya en todos esos flujos nos los traemos a valor presente, y bueno, el único monto que no estamos poniendo pues es el valor del terreno. Entonces, ya traídos a valor presente, sería el valor residual, y en base a ese valor calculado, pues hacemos una propuesta de lo que se pudiera o no se pudiera negociar para ese terreno, ¿no? Entonces, básicamente utilizamos los tres enfoques, dependiendo de la información, y cruzamos y se cruza información para ver si ese terreno, su valor comercial o su valor propuesto o especulativo que trae el corredor inmobiliario es el justo y es el real, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver ejercicios ya más puntuales de esta parte. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, todo bien. Sí, 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 adelante. adelante. Sí, muchas Sí. gracias. No sé, ¿quién más nos apoya a dar lectura? O bueno, aquí veo. Gracias, José Manuel. Aquí. Investigación de mercados es un estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado para un tipo específico de bien inmueble, considerando bienes comparables apropiados con tendencias físicas, económicas y sociales similares al bien valuado. Mercado es el entorno en que se intercambian bienes y servicios entre compradores y vendedores mediante un mecanismo de precio. El concepto de mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre compradores y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y la demanda. El conocer el comportamiento del mercado inmobiliario es esencial para la estimación de valores de mercado y para la toma de decisiones en cualquier tipo de transacción inmobiliaria. El mejor uso de una propiedad que traerá como beneficio la mayor productividad se conoce como mayor y mejor uso. En las evaluaciones cuyo propósito es la estimación del valor de mercado, es indispensable determinar el mayor y mejor uso del bien a evaluar. Este uso puede ser el actual al que se destina el inmueble, o bien puede ser algún uso alternativo de acuerdo a las necesidades y preferencias que el mercado indique al momento de su evaluación. En los estudios de evaluación y consultoría están basados en los postulados del principio de mayor y mejor uso. El análisis del mayor y mejor uso de una propiedad requiere de un estudio detallado que generalmente se realiza en los trabajos de consultoría. Sin embargo, aunque en la práctica de un avalúo estos estudios están limitados, es pertinente tener presente el principio para justificar la conclusión del dictamen. La importancia de su comprensión es tal que en mayor o menor grado sus características están presentes en los tres enfoques de evaluación: mercado, costos e ingresos. Gracias. ¿Qué era lo que les comentaba? Muchas veces en un terreno de usos mixtos, donde se pudieran hacer
tres giros: habitacional, comercial o de servicios. Lo que tenemos que hacer, o dentro de los servicios de una consultora que se dedique a hacer este tipo de consultoría o de estudios de mayor y mejor uso o de compatibilidad urbanística, o tienen varios nombres, lo que se tiene que ver es qué uso se le tendría que dar a ese terreno que fuera el más rentable para poder sacar su valor máximo que se pudiera comercializar. Como les decía, de repente dentro de los estudios que nos tocan hacer, pues ya terceros, ya no dentro de nuestro negocio como tal, nos contratan para ver qué uso potencial se pudiera dar en un terreno, por ejemplo, de 1 hectárea, ¿no? Ejemplo, Querétaro. En Querétaro hay terrenos donde pueden albergar los tres usos de suelo: habitacional, comercial y o de servicios, ¿no? Entonces, en un terreno donde entra un fideicomiso y entra una aportación, dentro de lo que nos contratan o de los servicios que nos contratan, es ver, porque el terreno es de una persona, el que va a poner el capital es otro, y el que va a financiar ya todo el tema de la construcción, pues es un banco, es un Asfolo o es un crowdfunding, ¿no? Entonces, la parte que nos toca hacer, ¿no? Porque el terreno trae un precio en la cabeza, ¿no? Es qué mix de productos se tendrían que tener para poder alcanzar ese valor. ¿Qué porcentaje de terreno para el uso comercial? ¿Qué porcentaje del terreno para uso habitacional? ¿Qué porcentaje del terreno para el tema de oficina? Todo esto ligado con las tasas de absorción. Si va a ser vivienda de interés social o interés media o residencial, bueno, deberíamos analizar el cómo se está moviendo, si es para el tema de rentas, en cuánto se está rentando ahí en la zona, y igual qué nivel de desplazamiento tienen las rentas, para en base a eso hacer ya un flujo efectivo ya en un solo flujo, traernoslo a valor presente y ver en qué mezcla de esos componentes se pudiera llegar a ese valor especulativo o de venta de aportación de ese tercer o de ese socio potencial, ¿no? Y todo está hecho pues para que el negocio se dé. Otra vez, uno aporta el terreno, otro aporta el dinero y otro aporta el financiamiento para la construcción. Entonces, ¿qué características debiera tener el producto inmobiliario para que el dueño del terreno lo pueda aportar a ese precio? Porque muchas veces, y generalmente el 90% de las veces, los terrenos siempre vienen sobrevaluados de lo que realmente se les puede poner, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que se hace en estos estudios de consultoría. Si nos apoyas, ¿alguien más? Sí, a ver. Sí, gracias, Luis. Según las normas internacionales de evaluación, los terrenos se consideran activos permanentes, pero las mejoras en o sobre ellos tienen una vida limitada. Debido a la inmovilidad de los terrenos, posee una ubicación única. La permanencia del terreno también significa que normalmente se espera dure más allá de los usos y mejoras que tiene una vida limitada. La mayor parte de los inmuebles se valoran como el conjunto de terreno y mejoras. En tales casos, el valuador normalmente estimará el valor del mercado considerando el mayor y mejor uso del bien una vez analizado. El mayor y mejor uso se define como el uso más probable de un bien, justificado adecuadamente, permitido jurídicamente, financieramente viable y que da como resultado el mayor valor del bien valorado.
Un uso no permitido jurídicamente o físicamente imposible no puede considerarse como mayor y mejor uso. No obstante, un uso permitido jurídicamente y posible físicamente podrá requerir que el evaluador justifique adecuadamente por qué es razonablemente probable. Una vez que el análisis establece que uno o más usos son razonablemente probables, se procede a contrastar su viabilidad financiera. El uso que cumpliendo con todos los requisitos da como. La siguiente, por favor. Regresa. Da como resultado, un poquito arriba que no se observa. El mayor valor se considera el mayor y mejor uso. Normatividad. En mercados caracterizados por una volatilidad extrema o por un desequilibrio severo entre la oferta y la demanda, el mayor y mejor uso de un bien podría consistir en su conservación de cara a un uso futuro. El valor de mercado es una representación del valor de cambio o de la cantidad que un bien reportaría si se ofreciese en venta en el mercado abierto en la fecha de evaluación bajo circunstancias que cumplan los requisitos de la definición de valor de mercado. Para estimar el valor de mercado, un valuador debe primero determinar el mayor y mejor uso más probable. Ese uso puede ser el uso actual al que se destina el bien o algún uso alternativo. Estas determinaciones se hacen a partir de lo que el mercado indica. Siguiente. Gracias, Luis. Ya. Bueno, pues hasta aquí es lo que les vamos comentando, ¿no? El mayor y mejor uso siempre de los terrenos, pues va a ser lo que le podamos meter o lo que lo podamos montar como negocio inmobiliario encima, llámese gasolinera, llámese centro comercial, llámese habitacional, y todo va a depender pues de los tres factores, ¿no? De lo técnico, de lo legal y de lo financiero. Pues básicamente de eso se trata, ¿no? El negocio o qué rentabilidad nos pudiera dar inmobiliaria para poderle sacar el mayor valor a estos terrenos. Si me apoyan con esta lámina que sigue, bueno, veo aquí no sé si todos, si me hicieran favor de ponerse los nombres dentro de la imagen hay 3 puntitos, en los 3 puntitos nada más si le pueden cambiar el nombre, porque de repente veo algunos iPhones. Entonces, si me hicieran, o si son sus nombres, pues de pila, y si no hay problema, pues así déjenlos, ¿no? Bueno, vámonos al azar. Aquí estoy viendo, Luis Felipe, si nos puedes apoyar. Sí, cómo no. Gracias. Mayor y mejor uso. Se define como el uso razonable de un terreno vacante o de un terreno con mejoras, construcciones, que sea legalmente factible, físicamente posible, económicamente viable y que produzca el mayor valor. Gracias. Esto nos lleva a estudiar las alternativas de uso para el terreno, ya sea vacante o que pueda ser considerado como vacante, que no solo cumpla con ser viable física, legal y económicamente, sino que además nos conduzca a la obtención de su mayor valor. Este concepto es fundamental en la estimación del valor de mercado de un inmueble, ya que refleja precisamente la premisa básica del comportamiento del mercado, que un comprador pagará o un vendedor aceptará
por una propiedad se fundamenta en el empleo más provechoso del terreno o inmueble construido. Mayor y mejor uso. Ejemplo, una propiedad habitacional ubicada en una zona comercial, el uso más provechoso y lucrativo del terreno, considerado vacante, será para uso comercial. Sin embargo, si la demanda en la zona por inmuebles habitacionales, entonces mayor y mejor uso del inmueble construido será habitacional. Dado que el uso del terreno pudiera estar restringido por la presencia de construcciones sobre él, mayor y mejor uso siempre se determina en forma dual. Terreno vacante como si estuviera vacante y en terreno con mejoras existentes. Sí, gracias. Gracias, Luis. Arturo, adelante. Bueno, hay una... Arturo Sánchez. ¿Sí tienes alguna pregunta? No, continúo. Es que tienes la mano levantada, entonces nada más preguntar, pero bueno, ya que estás ahí, si nos puedes apoyar Sí, con la claro. lámina siguiente, gracias. Sí, mayor y mejor uso. Para distinguir fácilmente cuando el mayor y mejor uso de un terreno se deba considerar como vacante y cuando con las construcciones existentes, debemos revisar lo siguiente. Si el valor de la propiedad es mayor con construcciones que sin ellas, el mayor y mejor uso de la propiedad sería con construcciones. Si el valor del terreno vacante excede el valor del inmueble con construcciones, el mayor y mejor uso sería como si estuviera vacante. Mayor y mejor uso. Es común encontrar en la práctica que las construcciones existentes sobre un terreno sean demolidas, aún y cuando todavía aporten el valor total de la propiedad. Esto generalmente ocurre cuando, ante la escasez de terrenos para desarrollarlo, se hace viable incluir como costos de proyecto el valor de las construcciones y su correspondiente demolición. El mayor y mejor uso de terrenos considerado como vacante. El terreno considerado como vacante es un componente básico en el enfoque de costos y un concepto fundamentalmente en la teoría de la evaluación. El mayor y mejor uso de un terreno considerado como vacante se define como el uso que produzca el mayor valor actual para la tierra una vez hechos los pagos por mano de obra, capital y coordinación. El mayor y mejor uso de terrenos considerado como vacante. La premisa de análisis del mayor y mejor uso parte del supuesto que todo terreno se encuentra vacante o puede estarlo mediante la demolición de cualquier mejora existente. En el enfoque de costos desarrollado para la estimación de valor de la propiedad bajo dominio pleno, el valor de mercado, el valor del terreno siempre se estima partiendo del supuesto que se encuentra vacante y que está siendo utilizado bajo su mayor y mejor uso. Este tipo de consideraciones nos lleva en ocasiones a hacer ejercicios teóricos acerca de los usos alternativos que pudieran darse en el terreno, sobre todo en casos donde las construcciones todavía aportan valor a la propiedad. Gracias, Arturo. Mónica Salas, ¿nos puedes apoyar? Sí. Gracias. Dice, no siempre el estudio de mayor o mejor uso de un terreno vacante debe dar como resultado algún uso específico. En ocasiones, las conclusiones del estudio pudiera ser permanecer vacante hasta que la demanda justifique su desarrollo, es decir, tenerlo como fines especulativos o bien mantener el uso actual como interino o temporal. Cuando el terreno requiera de mejoras o construcciones para desarrollar su mayor y mejor uso, se debe determinar el tipo y características de las construcciones ideales que aprovechen al máximo su potencial. Este tipo de análisis busca estudiar la viabilidad de desarrollos diferentes alternativas de uso. El uso que dé como resultado el mayor valor del terreno será su mayor y mejor uso.
Cuando un terreno se encuentra vacante, el evaluador estima su valor total y cómo se encuentra. Si el terreno no se encuentra vacante, su valor dependerá de cómo pueda ser utilizado, debiendo compararse su uso actual y todos los usos potenciales. Todas las consideraciones y análisis para terrenos que se puedan ser consideradas vacantes también son utilizadas en terrenos que se encuentran vacantes. En un terreno con mejoras, mientras las construcciones existentes sigan contribuyendo al valor de mercado del inmueble en su conjunto, estas deberán mantenerse o renovarse hasta que la productividad de nuevas construcciones justifique o compense los costos de la demolición y construcción de nuevas mejoras. El mayor y mejor uso de la propiedad, considerando sus construcciones, se refiere al uso que deba al inmueble en su conjunto, comparando las construcciones existentes con las ideales. Obtención del mayor y mejor uso. La alternativa que produzca el mayor y mejor uso de un terreno considerado como vacante y un terreno con mejoras debe satisfacer 4 requerimientos. Ser físicamente posible, estar legalmente permitido, ser económicamente viable, y debe lograr la máxima productividad. Estos requerimientos deben revisarse de forma secuencialmente. Para un uso propuesto, primero debe revisarse su factibilidad física y legal antes de revisarse su factibilidad económica y máxima productividad. Sí, muchas gracias. Ya lo que veníamos platicando, al final del día, el uso potencial que puede tener un terreno, lo tenemos que revisar legalmente para ver hasta dónde y qué es lo que nos permiten las reglamentaciones, el poder hacer, llámese niveles, estacionamientos, temas de absorción. Es la parte legalmente, ¿no? La parte física, bueno, pues la configuración del mismo terreno, porque terrenos irregulares, pues no hay, aunque tengan una buena superficie, ya con terrenos irregularidades o que cuenten con una topografía, pues bueno, ya se hacen un poquito más complicados para sacarle ese provecho que se le debería de sacar, ¿no? A este terreno, ¿no? Y económicamente viable. Aquí pues es analizar el mercado, el cómo se están desplazando ese tipo de construcciones que se detectaron que se pudiera tener dentro de esos usos potenciales para este terreno. Y todo eso, bueno, pues es lo que le comentaba, qué mix se tendría que hacer o qué producto se tendría que hacer para sacar esa máxima productividad dentro de cualquier terreno, ¿no? Llámese habitacional, de servicios, comercial, hasta los industriales. Ingeniero Luis Gabriel, si nos puedes apoyar con la siguiente lámina. No anda por aquí. O Luz María Núñez. Disculpe, ¿yo puedo seguir? Soy Martina King. Adelante, Ya. Sí, Luz María Núñez, sí. Sí, gracias. Obtención del mayor y mejor uso. Un uso financiero factible sería irrelevante si está legalmente prohibido o es físicamente imposible de realizar. El mayor y mejor uso de una propiedad es concluido después de haberse revisado el cumplimiento de estos 4 requerimientos y varios usos alternativos hayan sido eliminados. El uso que cumpla estos requerimientos será el mayor y mejor uso de la propiedad. Mayor y mejor uso, factibilidad física. Factibilidad física. Todas las características físicas dentro de un terreno, tales como frente, fondo, forma, topografía, superficie, accesos, infraestructura, riesgos o desastres naturales, servicios municipales, etcétera, afecta a los usos potenciales que el terreno pueda tener. Aún en inmuebles construidos, el diseño, condición, tamaño, estructura, etcétera, puede limitar su mayor y mejor uso, sobre todo cuando estas requieren ser reconvertidas. Mayor y mejor uso, factibilidad legal.
Factibilidad legal. Consiste en la determinación de los usos que son legalmente permitidos en la zona de ubicación del inmueble. El estudio, basándose en la investigación de restricciones en la zona, reglamentos de construcción, reglamentos ambientales, normativas en el uso de suelo, restricciones privadas, restricciones legales, compatibilidades urbanísticas, etc. Mayor y mejor uso, factibilidad económica. Factibilidad económica. Una vez analizados los usos legalmente permitidos y físicamente posibles, corresponde al evaluador hacer un análisis económico de los mismos, más si estos producen ingresos para determinar cuáles son los que producen ingresos iguales o mayores a la cantidad necesaria para solventar todos los gastos de operación, gastos financieros y amortización del capital invertido. Los usos que se esperan produzcan rendimientos positivos se consideran económicamente viables. Los análisis de oferta, demanda y ubicación son necesarios para identificar aquellos usos económicamente viables y de uso más productivo. Mayor y mejor uso, máxima productividad. De los usos financieramente viables, el que produzca el más alto valor residual del terreno consistente en la tasa de rendimiento garantizada por el mercado para tal fin, es el mayor y mejor uso. Puede determinarse el valor residual del terreno estimando el valor del uso propuesto, terreno y construcciones, y restando los costos y gastos necesarios para la realización de las construcciones. El mayor y mejor uso de un terreno generalmente consiste de usos a largo plazo que se espera queden en el sitio durante la vida normal de las construcciones. Ya nos faltan 4 láminas nada más. Ok. Mayor y mejor uso, procedimiento de aplicación. Para comprobar el mayor y mejor uso de un terreno considerado vacante o mejoras, es necesario analizar todas las alternativas factibles de uso. Normalmente el mercado limita a unas cuantas opciones lógicas. Las opciones seleccionadas deberán pasar las pruebas de factibilidad legal y física. Los usos que resulten viables a estas dos pruebas son analizados financieramente. Se seleccionan los usos posibles que sean financieramente viables. Mayor y mejor uso, procedimiento de aplicación. El uso cuya viabilidad financiera arroje el mayor valor residual del terreno será considerado como el mayor y mejor uso del terreno considerado como vacante o del terreno con mejoras existenciales. Los resultados obtenidos de este análisis deben incluir el uso de la propiedad, el tiempo en que se dará ese uso y para quién estaría orientado ese uso. Mercado. Mayor y mejor uso, procedimiento de aplicación. La viabilidad financiera puede ser calculada mediante la aplicación de dos técnicas. Estimación de valor residual de un terreno, estimación de renta factible. Mayor y mejor uso, valor residual de un terreno. Para la obtención del valor residual del terreno, para todos los usos proyectados, se requieren los siguientes datos. Los costos de construcción y utilidad del emprendedor. El valor prospectivo de la propiedad una vez terminadas las obras necesarias para el desarrollo del uso proyectado. Si la diferencia entre el valor como si estuviera terminado y los costos de construcción más la utilidad del emprendedor es positiva, valor residual del terreno positivo, el proyecto se concluye como físicamente factible. Y hasta ahí se terminó la teoría. ¿Tenemos alguna pregunta, duda? Creo que pues está muy entendible, ¿no? El concepto, el principio, de los principios más importantes de mayor y mejor uso, ¿no? Que utilizamos o deberíamos de estar utilizando en estos temas de evaluación. Entonces, pues vemos y analizamos un terreno, analizamos
tenemos que analizar la parte técnica, la parte legal y la parte financiera, ¿no? Y siempre buscando el mejor potencial o la potencialidad máxima que se pudiera tener en ese terreno inmobiliaria, llámese industrial, de servicios, comercio, habitacional, y de qué características, ¿no? Todo esto, bueno, pues lo sacamos de los planes directores, los usos de suelos. Ahorita vamos a hacer un cálculo de cómo se hace ese cálculo de densidades cuando tenemos ya terrenos de 5, 6, 20 hectáreas, el cómo calcular una densidad para ver el número potencial de viviendas o de departamentos que nos van a permitir el municipio edificar, y todo esto pues para darle un valor a la tierra, ¿no? Y buscar qué negocio inmobiliario le queda mejor a ese inmueble. Y al final del día, ¿no? A nosotros como de repente nos llegan los inmobiliarios con propuestas de terrenos y el gran negocio, y está muy barato el terreno, ¿no? Pero hasta que uno no hace este tipo de análisis, bueno, pues les puede dar una propuesta. Y nosotros, porque bueno, pues tenemos o nos dedicamos a este tema de la consultoría y de la evaluación, pero hay desarrolladores que subcontratan todo este tipo de servicios. Entonces ahí hay un nicho bien interesante de trabajo que nos está explotando, aunque todos deberíamos de tener bien claro estos conceptos y saber el cómo utilizarlos. La realidad, lo que me ha tocado ver es que no hay muchos despachos de consultoría que hagan este tipo de estudios. Yo he identificado en toda la República 4, ¿no? Y 2 que cobran bastante bien, ¿no? Por hacer un análisis como un análisis de mayor y mejor uso, les ponen otro nombre, pero al final del día es ese tipo de análisis y los están pagando los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Los desarrolladores inmobiliarios al final del día son las personas que hacen eso, ¿no? Hacen ese desarrollo o es ese perfil de inversionista que va encaminado al desarrollo o la explotación de un terreno. Pero ya el análisis como tal, pues casi el 80% lo subcontrata, ¿no? A estas oficinas. Y te digo, y les digo, este tipo de servicios de consultoría son muy bien pagados, y los conceptos pues que se utilizan los manejamos, ¿no? Pero de repente, bueno, pues desconocemos que el cómo se pudiera comercializar este simple estudio. Entonces, son las 4. Ahorita en su chat de WhatsApp les están subiendo, les voy a subir una liga para hacer, es un cuestionario de 10 preguntas. En este mismo chat les voy a poner el documento, prácticamente es el documento que acabamos de ver, ¿no? Para que lo contesten. Aquí la idea es ir aterrizando pues, tema por tema. Entonces cerraríamos esta parte con estas, son 2 encuestas, perdón, son 2, son 2 formularios los que les van a mandar. Nada, nos avisas, José, cuando ya estén en el chat de WhatsApp, las 2 ligas. Sí, ahorita en 2 minutos están arriba. Entonces, mientras les voy. ¿Hasta ahorita alguna duda, pregunta, comentario, experiencia? Todo bien, gracias. Todo bien, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama el grupo? Acá. A ver. Doctor. Joel, yo tengo una preguntita, no sé si puedo intervenir. Adelante. Tengo un terreno que van a utilizar en una urbanización y para cálculo de este método, deseo preguntar si se realiza el cálculo con el área total bruta o con el área útil de la urbanización, ya descontando lo que es calles y áreas verdes. Esa es mi pregunta, Joel. ¿El terreno en dónde lo tienes? ¿Da un poquito más de datos? A ver, el terreno es para una urbanización donde
ellos venden lotes de 1000 metros, ¿no? Les van haciendo subdivisiones, les lotizan y les van vendiendo por 1000 metros. Pero en este caso, para calcular el método de mayor y mejor uso, deseo saber si necesito considerar el área bruta total del terreno o ya el área útil, o sea, ya es descontando lo que es las calles, las áreas verdes, las áreas comunales. Eso quería consultar, Joel. Es todo, ¿eh? O sea, porque tú tienes una poligonal, esa poligonal tienes dos vertientes, o lo haces régimen en condominio o lo haces fraccionamiento, que son diferentes, ¿no? Tipos de propiedad. Pero tu poligonal es una. Entonces, tú el valor que necesitas saber es el valor en Breña de las características que pudiera tener con cierta medida de lotes. De hecho, vamos a ver un ejemplo en la segunda parte de una poligonal y te va a quedar, yo creo que perfecto. Vamos a ver la poligonal, vamos a calcular su densidad, vamos a ver los porcentajes de urbanización, los porcentajes de mercado, los valores de mercado de los lotes para poderlos aterrizar en un flujo efectivo, la tasa de absorción que nos va a dar en el cuántos meses lo podemos vender, y todo eso lo vamos a traer a valor presente y nos va a dar el valor residual del terreno en Breña. Entonces, ese ejemplo lo vamos a ver en la segunda parte. Todo lo rojo corresponde a otro tema, ya desarrollos habitacionales, a usos de suelo, de terrenos, terrenos ya, terrenos dentro de la mancha urbana con diferentes tipos de usos, son los naranja, y todos los verdes son ejercicios que corresponden también a desarrollos habitacionales para el cálculo de densidades, de flujos de efectivo, y el último pues es el ejercicio que vamos a tener pues, de tarea. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en estos tres, que yo los acabo de pintar, no los tienen así. Vamos a ver estas tres pestañas. Estoy yo. Vamos a ver estas tres pestañas. Entonces, también nos apoyas con los micros, ¿no? Porfa. Sí. De acuerdo. Entonces, vamos a revisar el primer ejemplo. Va a estar estructurado así. Los dos primeros ejemplos los voy a explicar yo. Viendo dos ejemplos, viene una línea azul y estos ya son ejercicios para nosotros empezar a elaborar. En la primera pestaña, el 3, 4, 5 y 6 son ejercicios para que ustedes los vayan haciendo. Ponemos alguien o un valiente para que comparta su pantalla y los vamos haciendo todos en conjunto. Aquí la idea es, digo, nada más les estamos cambiando datos a los dos primeros ejemplos que voy a explicar. Entonces, relativamente es muy sencillo, pero sí nos va a dar mucha pauta para ir desarrollando y después terminarlos en un flujo. Entonces, en este primer ejercicio, el ejercicio, más bien, el ejercicio dice así, ¿no? Es un sujeto de terreno de 5,500 metros cuadrados, donde el evaluador ha determinado que un edificio de oficinas de 3,000 metros cuadrados es un uso legalmente permisible y físicamente factible. Los costos de construcción son de 20,000 pesos metro cuadrado, que incluye la utilidad del emprendedor o del desarrollador. El valor del edificio, una vez terminado, se estima que será de 28,000 pesos metros cuadrados. Aquí lo que nos preguntan es si es financieramente factible este desarrollo. El terreno, ¿no? Es hacer un avalúo residual horizontal, ¿no? Con estos datos. Entonces, lo que estamos haciendo es, el edificio tiene 3,000 metros de construcción, ¿no? Que son estos 3,000 metros. Su costo de construcción es de 20,000 pesos. Hacemos la multiplicación, son 60 millones de pesos. El valor de mercado del edificio, de esos 3,000 metros, su valor comercial
es de 28,000 pesos metro cuadrado y nos da un valor de mercado de 84 millones. Hacemos la resta, ¿no? De lo que nos da el costo directo contra el valor de mercado y nos da el valor potencial de este terreno en este ejemplo sencillo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, bien. De acuerdo. Aquí se está poniendo que en el costo está implícito todos los gastos que implica dicha construcción. Es correcto, es correcto, es correcto. O sea, el valor de la construcción ya de venta sería en el segundo caso y en el primer caso, bueno, más bien en la primera parte, pues son los costos, ¿no? Que ya incluyen absolutamente todo. Ya ahorita los vamos a desglosar en esos costos, tantos indirectos como notariales, como financiamientos, pues todo lo que conlleva, ¿no? Un costo. Pero ahorita, a grosso modo, pues básicamente es lo de arriba, lo de abajo y nos va a dar el valor del terreno, ¿no? El valor comercial menos el costo, entonces el terreno en cuánto pudieran dar, ¿no? En el segundo caso, sí quedó claro, ¿verdad? Sencillo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice que la utilidad del emprendedor del 10% está en los 20,000 pesos? No esperaría yo que sea en los 28,000 pesos ya cuando se vende. Dentro de los desarrollos inmobiliarios, de repente el concepto de desarrollador inmobiliario o emprendedor y de constructor se mezclan cuando son relativamente, cuando son diferentes. El desarrollador es el que arma todo el negocio y que subcontrata a un constructor, a un urbanizador o a un consultor. Entonces, en el momento de que el constructor, bueno, se contrata a un constructor, para el desarrollador es costo, pero para el constructor, que no necesariamente es la figura de desarrollador, él ya trae implícita su utilidad. En este ejemplo se está suponiendo absolutamente todo, ¿no? Que dentro de ese costo, pues ya trae implícita la utilidad, indirectos, absolutamente todo, ¿no? Es un ejercicio relativamente sencillo para empezar a entender el concepto. Entonces, ese emprendedor venderse como el constructor, entonces, se refiere no al desarrollador. Exactamente. Es el emprendedor que dice, okay. Sí, es desarrollador y otros constructor, urbanizador, o sea, son conceptos diferentes, pero sí, el que desarrolla es el que arma todo el esquema del negocio. Entonces, nos vamos con el segundo ejemplo. Sí. Joel, una pregunta, un comentario. Y Joel. Sí, adelante. Sí. Joel. Ahí en el caso, por ejemplo, en la B17, que es costo de construcción, no sería valor. El valor de venta de mercado, sí. ¿No sería? Valor de es venta. Correcto. ¿No? Sí, de hecho, ahí cambian. Yo ahorita le acabo de cambiar. Es okay. Valor de construcción. Okay, sí, sí, uno es costo y otro es valor de mercado, ¿no? O valor de construcción de mercado. Ok, perfecto. Sí, gracias. Podríamos considerarlo como el valor de venta del posible producto, ¿verdad, Joel? Es correcto. Valor de venta contra el costo. Aquí lo que vamos a determinar es, acuérdense, son los terrenos, ¿no? El valor de los terrenos. Enfoquémonos en el cuánto en base al mercado, en base a las rentas. Ya calculando todo potencialmente lo que se puede hacer dentro de esa poligonal, le sacamos todos gastos indirectos, financiamientos, construcciones, urbanizaciones, todo, y para ver en cuánto nos va a quedar ese terreno. Y lo vamos a comparar con comercialmente en cuánto lo están ofertando, para ver si es una buena inversión o cómo está la inversión. A ver, disculpe, entonces, en este primer ejercicio es para determinar el precio del terreno no debe de bajar, bueno, el valor comercial del terreno no debe de bajar de 24 millones, es lo que nos está diciendo el ejercicio. Es que tú tienes hasta 24 millones para ese terreno.
Ah, ok, que sea menos, Es lo perdón. máximo que podrías pagar, ¿no? Es lo más- sí, 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 sí. Sí, Es cierto. correcto, es lo máximo que tú puedes pagar por ese Ah, terreno. O sea, si ok. te lo ofrecen en 25, por ejemplo, te No, lo ofrecen ya a ti no. en 25 y quieres Sería poner negativo. pues no es viable, ¿no? Sí, sí, sí. Si te lo ofrecen en 10 millones, pues ya traes un excedente de utilidad. Ok. Que bueno, ahorita nos metemos a esos conceptos, ¿no? Cuando ya estamos en el flujo efectivo. En este segundo ejercicio, dice, el sujeto es un terreno ubicado en una zona donde el uso es primordialmente para oficinas. La renta de mercado de oficinas es de 150 pesos. Los vacíos típicos de oficinas son del 8% y la tasa de capitalización global de edificios de oficinas es del 8.5%. Se requiere determinar si la construcción de un nuevo edificio de oficinas es factible. Adicionalmente, se cuenta con la siguiente información. Bueno, aquí la renta es la renta de 150. Tenemos un terreno con una superficie de 3,000 metros, un valor unitario de terreno de 6,500 pesos metro, un área neta rentable de 3,500, costos de construcción de 14,000 pesos, licencias y permisos de 300,000 pesos, vacíos del 8%, que son los datos de arriba, unos gastos de operación del mismo edificio de 25 pesos metro cuadrado y una tasa de capitalización del 8.5%. Aquí lo que vamos a determinar es si esa renta es viable con los datos y los gastos que se van a hacer para este modelo de edificio. Entonces, para poder calcular, entonces tenemos una renta de 150 pesos y lo que tenemos que determinar o lo que vamos a determinar es que si todos estos gastos que nos arrojó los usos de suelo, la investigación de mercado y el mismo mercado nos determina que la renta que se tiene que pagar en esas zonas es de 150 pesos, con estos gastos de construcción, de mantenimiento, de licencias de construcción, con los vacíos y con esa tasa de capitalización, si es viable hacer esa inversión para una renta de 150 pesos. ¿Sí quedó claro? Entonces, sí. Lo que vamos a hacer es primero, pues vamos a calcular el valor del terreno, ¿no? Que el valor del terreno son la superficie por los 6,500 pesos, nos va a dar un valor de terreno de 19,500,000 pesos. Otro gasto que tenemos en datos son licencias y permisos, que son 300,000 pesos, ¿no? Que son datos de mercado. Todos estos que voy a poner en amarillo son datos que se investigan del terreno, de los usos factibles que se pueden hacer en ese predio. Entonces tenemos ya un valor de terreno, tenemos unas licencias y permisos en base a la investigación, unos costos de construcción donde nos indican en la parte de arriba que el área rentable neta que podemos desarrollar ahí son de 3,500 metros y un costo de construcción de 14,000 pesos. Estos costos de construcción, bueno, los podemos sacar de un catálogo de valores netos de reposición, ¿no? Que si no tienen, ahorita les hago llegar en el mismo chat algunos, ¿no? Para que los pudieran tener de referencia. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación y hacemos la suma de los gastos. Valor de terreno, licencias y permisos y costos de construcción. Entonces, tenemos unos costos por 68,800,000 pesos. Ahora, ya sacamos los costos que potencialmente se tendrían que hacer. Lo que vamos a calcular ahora es, en base a este resultado, qué renta debería de tener este inmueble y la vamos a comparar con esos 150 pesos que nos dio dentro del mercado. Entonces, vamos a multiplicar el valor, el costo de la construcción total por su tasa de capitalización, que este es un dato dado, un dato que se da,
De hecho, se tiene que calcular, pero ahorita vamos a suponer un 8.5%. Entonces, hacemos esa multiplicación, el costo por la tasa de capitalización, y nos dice que debemos de tener un ingreso mínimo de 5.848.000 pesos de una producción anual.